Hola, ¿qué tal? Llevaba meses intentando hacer una reacción a este vídeo de la conversión de Izanami. Es un vídeo que me pareció maravilloso. Bueno, hay un detalle, por cierto, que me duele un poco y lo voy a obviar, lo voy a pasar de largo, no lo voy a poner. Pero por el resto del vídeo me encanta, ¿no? Y me encantan siempre los testimonios de conversión. Primero porque yo mismo soy un converso, yo me convertí a los 30 años y para mí mi conversión pues fue tremenda, fue una vivencia maravillosa. Y me encanta ver que eso se repite en muchos otros, ¿no? Y que todos viven esa experiencia que yo viví del encuentro del hijo pródigo, en este caso la hija pródiga, con el padre, ¿no? Que ya le estaba esperando, que le llena de besos, que le recibe así tan, de esa forma tan acogedora y tan maravillosa, ¿no? Y luego me llama la atención los distintos que son todos los testimonios de conversión, es decir, cómo el Señor se adapta a cada uno, etcétera, ¿no? Pero hay un tema que sí que me gustaría comentar o contestar, porque creo que falta algo, y eso no solo a Izanami, sino que nos pasa mucho en la vida de fe. Entonces, desde el respeto y la humildad quiero comentarlo. Y además hay una cuestión que esto nos deja un poco al descubierto a cómo estamos a veces los propios católicos olvidando la enseñanza de nuestra iglesia. Y eso nos afecta en la evangelización y mucho. Y cuando se habla tanto de nueva evangelización y todo eso, a mí me llama mucho la atención que se esté olvidando un núcleo fundamental, que aquí toca Izanami. Y en eso a lo mejor os va a sorprender, pero es que hemos olvidado un poco la tradición de nuestra iglesia. Y eso lo voy a comentar, y lo voy a comentar con la enseñanza, con el magisterio en la mano, con el catecismo y con el concilio de Trento. Que hay un punto fundamental que curiosamente, muchas veces los evangélicos, los protestantes, tienen más en cuenta eso que es doctrina de la Iglesia Católica que los mismos católicos. Bueno, no os adelanto más. Y con todo el respeto, con alguien que cuenta su conversión, eso es tierra sagrada para mí. O sea, descálzate porque es tierra sagrada. Con ese respeto lo voy a comentar, ¿vale? Voy a ir poniendo cosas, ir cortando e ir comentando algunas cosas. Crecí sin Dios. Mi padre era profesor de yoga, de hecho empezó a dar clases de yoga en los 70, y mi madre, además de ser profesora de instituto, pues también daba clases de yoga por las tardes. Éramos vegetarianos, mi padre hacía cartas astrales y mi madre con el tiempo se hizo maestra de Reiki. Bueno, como veis, aquí está contando su base, la base de la educación que tuvo dentro de la nueva era, lo que me hace identificarme si acaso un poco más con ella, no porque yo fuera criado en ello, no, yo fui criado en una familia católica, aunque es verdad que mis padres pues iban a misa, pero la fe dentro de la familia no la vivían tanto, hasta luego que experimentaron una conversión dentro de la conversión, ¿no? Ya mucho más tarde, y eso también nos movió a mi hermana y a mí a convertirnos. Pero aquí habla de la nueva era y me lo voy a saltar en gran parte porque quiero ir al grano, pero la forma en que Izanami habla de la nueva era es desde el conocimiento más claro y más profundo, y además habla con un análisis profundísimo. Es decir, dentro de la sencillez de sus palabras y de cómo lo transmite, porque sabe transmitir sencillamente. Sin embargo, el análisis que hace es muy hondo cuando habla de los problemas de la nueva era y de cuál es el problema que nos supone a nosotros, que supone a cada uno estar metido en esa manera de pensar, en esa cosmovisión, es muy buena. Entonces, yo recomiendo a los que vayan por este camino que escuchen a Izanami, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando, vamos a saltar esta parte y vamos a ir a la conversión. Dios empezó a aparecer en mi mente. Es verdad que yo nunca había sido atea, como que de alguna manera siempre había sentido que lo más lógico era que
un mundo tan perfecto hubiera sido creado por una fuerza mucho más inteligente que nosotros. Esta fuerza que en el New Age se llama el universo, que le pedimos las cosas al universo, le damos las gracias al universo por las cosas, pero yo tendía a creer que ese universo lo tenía que haber creado alguien. Y muy poco a poco, Dios fue poniendo en mi vida personas cristianas maravillosas que me hacían replantearme todo lo negativo que me habían contado desde la infancia hacia el cristianismo, porque veía que eran personas súper humildes, que eran personas cuyo foco era aportar valor al mundo, que en vez de mirarse hacia ellos, estaban continuamente mirando hacia los demás. Y esas personas fueron despertando en mí una curiosidad de qué distintas son a mí, desde qué lugar tan diferente viven su vida y qué paz tan profunda viven. Bueno, aquí está claro que Izanami está siendo atraída por Dios y está siendo atraída por Dios a través de cristianos. Es decir, de alguna forma la voz de Cristo la está oyendo a través de otras personas, ¿no? Y también dentro de ella misma. O sea, por dentro el Espíritu Santo pues le está dando esa visión de que hay algo más. No es solo el universo, no es solo el cosmos. Hay alguien que ha hecho todo eso. Viene por dos partes, por el interior y por el exterior. Es maravilloso, ¿no? Esta llamada. Todavía no se ha convertido. No es lo mismo creer en Dios, que ya lo he comentado en algún vídeo, que tener fe. Y tener fe en la revelación de Cristo. Bueno, vamos a seguir. Y fue así, poco a poco. Un día me compré una Biblia y empecé a leerla. Otro día me compré una cruz y la tuve guardada en un cajón porque me daba muchísima vergüenza ponérmela. O sea, yo decía, ¿qué va a pensar la gente si me ve con una cruz puesta? En las páginas que escribía por la mañana para aclarar un poco mi mente, me sorprendía a mí misma escribiéndole a Dios, ¿no? Poniendo a Dios en mis escritos. Y un día le dije, oye, Dios, si esto es para mí, pónmelo fácil. Soy madre de 2 niños pequeños, soy emprendedora, vivo en una ansiedad continua. Si seguirte y conocerte mejor es para mí, pónmelo súper fácil. Esa misma tarde vino una vecina a casa con un papelito y me invitó a unas catequesis. Claro, o sea, yo me quedé en plan, ostras, ¿vale? Ok, vale. Obviamente fui incapaz de decir que no y obviamente fui a todas las catequesis martes y viernes durante 6 meses sin faltar ni un solo día porque lo había pedido y me había sido dado. Bueno, segundo paso, ¿no? Ella empieza a orar. Ahí ya hay un principio de fe, ¿eh? Hay un principio de fe cristiana. Porque ella empieza a orar, empieza a dirigirse a Dios y Dios le responde. Eso es lo que pasa. O sea, es que eso lo han experimentado mucha gente. Mucha gente, Dios responde. A veces responde tan rápido como en Izanami, a veces se hace tardar, se adapta a cada uno. Yo no sé por qué, pero el Señor con cada uno tiene una pedagogía distinta y una forma de actuar que se adapta a esa persona. Es muy curioso. Pero vamos a seguir. Eran unas catequesis católicas en las que aprendí muchísimo y conocí a gente maravillosa. Pero yo soy antropóloga de formación y soy una empollona de nacimiento. Mi cerebro necesita entender las cosas. Mi cerebro y todos los cerebros necesitamos entender las cosas cognitivamente para poder sentirlas de verdad, emocionalmente, de manera alargada en el tiempo. Bueno, otro tema en el que comprendo perfectamente lo que dice Izanami. Es decir, le falta una asimilación del entendimiento también. Entender quién es Dios. Es decir, luego lo vamos a ver, pero me voy a adelantar un poquito.
Quizá la catequesis, tal como está planteada en muchos casos, las catequesis son para adultos, para personas que ya están formadas en la fe. Entonces, están contando cosas que vienen luego, pero quizá falta lo principal, falta lo más inicial, la iniciación cristiana. Antes las catequesis de iniciación cristiana, y os voy a pedir que os retrotraigáis a esta situación del cristianismo primitivo, donde se predicaba y mm, los que recibían el mensaje, como Izanami, venían del paganismo y no habían oído hablar o no habían asimilado quién era Dios, quién era Cristo. ¿Vale? Pues en esas catequesis había una iniciación. Era una iniciación antes del bautismo. Incluso antes de la iniciación hay un primer anuncio que es el querigma, el primer anuncio de Cristo, de quién es Cristo. Creo que Izanami había empezado por lo que viene luego, pero le faltaba lo esencial. Y sí, es verdad que todos necesitamos entender a Cristo. También es verdad que cada uno a nuestro propio nivel. Pero es que Izanami tiene un gran nivel. Quiero decir que tiene un nivel de una persona estudiosa y una persona que necesita quizá más explicaciones que otras personas que con otras más sencillas les vale. Aunque hay algo fundamental que todos necesitamos, que es el anuncio principal. Por ahí va a ir la cosa, vamos a verlo. Yo necesitaba saber quién era Dios, cómo era Dios, y la única manera que tenía de hacerlo era leyendo su palabra. Bien, aquí ya viene una cosa que me gustaría comentar. La única manera que tenía de conocer a Dios era leyendo su palabra. Parece un cambio. No sé si es que en esa catequesis no se lo explicaron bien o no sé si es que ella no lo aceptó. Pero lo que nos ha dejado Cristo no fue su Biblia, no fue la Biblia, fue su iglesia. Lo que creó Cristo no es la Biblia, es la iglesia. Y la iglesia lo que recibió es la enseñanza de Cristo. Su enseñanza, su vida, ver sus milagros, convivir con Él, ver lo que pasaba en la comunidad, ver cómo Él estructuraba toda su comunidad y le daba unos apóstoles y le enviaba el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo, vivificando esa iglesia. Es decir, toda esa herencia que parte se puso por escrito, y son los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas. Luego la propia iglesia se dio cuenta que todo eso estaba inspirado y diferenció lo realmente inspirado por Dios, y eso es la Biblia, de lo que no lo era. Y eso pueden ser escritos que unos son mejores, otros son peores, pero no son palabra de Dios. Y luego mantuvo pues toda su liturgia, toda su vivencia de aquello, que no todo se pone por escrito y que tiene un cauce más vivencial. Y eso es lo que llamamos los cristianos las escrituras y la tradición. Y todo eso interpretado por la enseñanza de la Iglesia, a la que Dios le ha dado el Espíritu Santo. En otro vídeo, Izanami dice, quizá posterior, dice que ella cree que a todos nosotros nos es dado entender las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Y que no solo a unos cuantos, que Jesús no dio sus escrituras, primero que no dio las escrituras, pero no dio sus enseñanzas para que solo las interpretaran unos cuantos. Y estoy de acuerdo. Es decir, a través del Espíritu Santo todos podemos entender la escritura y todos podemos asimilarla incluso a nuestra vida. Si es que la escritura, tú te lees hoy el Evangelio de hoy y a lo mejor te está hablando a un problema de tu vida. Y eso lo entiendes tú por el Espíritu Santo. Ahora bien, no disociados de la Iglesia. O sea, siempre en comunión con la Iglesia. No se trata de yo o la Iglesia, se trata de la Iglesia y yo. Fíjate que hay un pasaje, bueno, lo voy a leer. Aquí está, voy a comentar el encuentro del diácono Felipe en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. El encuentro del diácono Felipe con un pagano que iba leyendo él solo la Biblia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo,
levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Se puede entender la Biblia uno solo con el Espíritu Santo? Esto lo he dicho yo, obviamente. Contestó sabiamente: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, etc. Es decir, ¿podemos entender nosotros solos la escritura con ayuda del Espíritu Santo? Sí, siempre que el Señor quiera, pero siempre en comunión con la Iglesia. Y muchas veces nos va a llevar el Señor a la comunión con la Iglesia, a necesitarnos unos a otros para entenderlo. Y claro, pues esto es algo que quizá, no sé si faltó en la formación de esas catequesis. Es raro que faltara, pero debería ser lo primero que se dice en la catequesis de la segunda parte, porque lo fundamental viene antes, pero en esa segunda parte, lo primero es decir que la enseñanza nos viene por la tradición oral, no escrita, y por la escritura. Y eso solo forma un depósito de la fe. Y que eso es interpretado desde el magisterio de la Iglesia. Eso lo voy a buscar en la enseñanza de la Iglesia y os lo voy a decir ahora mismo. Leo. El depósito sagrado de la fe, Depositum Fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Esto es de Dei Verbum 10, Concilio Vaticano II. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, la enseñanza de la Iglesia es fundamental. Que tú puedes entender por ti sola las Escrituras con el Espíritu Santo. Primero, no necesitas entender solo las Escrituras, necesitas entender a Cristo. Y para eso tienes las Escrituras y lo no escrito que te transmite la Iglesia. Y luego que lo puedas hacer sola, entender sola, pues no. No, lo necesitas hacer en comunión con la Iglesia. En comunión con la Iglesia, de forma. Y aquí voy a ir ya un poco a la clave. De forma que la fe supone creer a lo que Cristo nos ha dicho. Y no poner nuestro criterio, nuestro propio criterio, por encima de lo que Cristo nos ha dicho. Si al final la última fuente, o sea, la autoridad de todo lo que crees está en tu propio criterio, está en lo que te convence, al final, ¿a quién estás creyendo? ¿A Cristo o a tu propio criterio? No vas a hacer una religión de supermercado donde entenderás o aceptarás solo lo que tú entiendas, lo que tú sola entiendas. Pues no, tienes que estar en comunión con la Iglesia. Y si en alguna cosa no estás en comunión con la Iglesia, ya me voy a meter hasta el fondo. Tu criterio va a estar por debajo. Es decir, voy a decir, yo me puedo equivocar. Yo por eso lo tengo más fácil, porque me he equivocado tanto antes de convertirme, que mi propio criterio lo tengo en muy poco, en lo que vale. Seguramente lo tengo en más de lo que vale, pero desde luego no lo tengo por encima de la Iglesia. Es decir, si yo entiendo una cosa y la Iglesia entiende otra, yo me fío de la Iglesia. Y esto no es irracional, es racional. Yo racionalmente sé que yo me puedo equivocar y me fío más de la Iglesia a la que el Señor ha dado su Espíritu Santo en conjunto. Y no se la ha dado a una cosa amorfa, se la ha dado a una Iglesia estructurada con apóstoles. Porque Él quiso que no estuviéramos como ovejas sin pastor. Y fundó su Iglesia. Y la fundó para ayudarnos, no para fastidiarnos. Él es Dios,
y sabía que en la iglesia iba a haber problemas, que iba a haber malos pastores, que iba a haber gente con muchos problemas, pero le dio el Espíritu Santo a su iglesia. Luego cada uno podrá decir barbaridades o podrá hacer barbaridades, pero la iglesia es su esposa. Es una santa, católica, universal, quiere decir católica, apostólica, fundada sobre los apóstoles. Y no podemos nosotros desechar parte de Cristo con nuestro propio criterio. Hemos de rendir nuestro propio criterio a la fe. Y esa es la conversión completa. Bueno, me he adelantado, pero voy a seguir con Izanami. Entonces, en un momento de las Navidades pasadas, decidí salirme del grupo al que estaba asistiendo y continuar la investigación por mi cuenta. Seguí leyendo la palabra de Dios, orando prácticamente a diario. Empecé a buscar otros tipos de cristianismo y buscando en Google Maps llegué cerca de mi casa a una iglesia bautista. Llegué a esta iglesia y no llegué. Dios me llevó a esta iglesia y desde entonces mi conocimiento sobre Dios se ha hecho muchísimo más profundo. Ahí fue donde entendí el Evangelio y ese fue el momento en el que Dios me otorgó la gracia de la fe. En el momento en el que yo entendí que no somos buenos por naturaleza. Somos cuerpos con tendencia al pecado, que buscamos el placer, que buscamos el dinero, la avaricia, la belleza, el estar más bellos y que encima vivimos en un mundo caído, en el que está dirigido por potestades y por fuerzas que no quieren lo mejor para nosotros. Por sus frutos los reconocerás. Si las fuerzas que dominan este mundo quisieran lo mejor para nosotros, el mundo sería un lugar feliz. Y todos, absolutamente todos, no podríamos superar un juicio, porque todos, absolutamente todos, hemos hecho cosas en nuestra vida que han desagradado a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Todos hemos mentido, todos de una manera u otra nos hemos quedado con cosas que no nos pertenecían, todos nos hemos creído superiores a los demás. Todos hemos tratado a veces a los demás como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Todos hemos sido iracundos, todos hemos sido soberbios. Y todo eso, para un Dios justo, son pecados por los que hay que pagar un precio. Entonces, según eso, todos, absolutamente todos, estamos condenados. Y aquí viene lo más bonito y lo más extraordinario de todo. Que Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito en perdón de sus pecados. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios es tan justo que tenía que cumplir sus propias leyes. No podía decir, os amo tanto que os voy a perdonar los errores que habéis cometido. Porque perdonar así en un juicio no es justicia. ¿Qué hizo? Dios, que es perfecto, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió, sufrió, vivió humillaciones y vivió una muerte de cruz. ¿Para qué? Para que con su sacrificio, con el valor incalculable de su sacrificio, Amén. pagase todas y cada una de nuestras cuentas pendientes. Ahí está, de ahí todas está. las personas que creemos en Él. En el momento en el que entendemos el Evangelio y creemos que Jesús es Dios, que nació, vivió, predicó, murió y resucitó por nosotros. Esa fe es la que justifica todos nuestros pecados y nos permite entrar por la puerta estrecha. Y esa fe es la que poco a poco nos va transformando. A mí me ha transformado por completo. Amén. Y cero Gloria a mérito Dios. mío, porque eso Gloria es a Dios. el Espíritu Santo que entra en ti, que va a través de un bautismo de fuego quemando todas las cosas de tu vida que te están haciendo daño a ti y están haciendo daño a las personas que te rodean. Y en ese proceso te vas santificando poco a poco. Y de pronto descubres que los pecados que antes cometías con gusto y disfrutabas, ahora cuando los cometes, porque sigues cometiendo pecados, te causan rechazo de inmediato y de inmediato te arrepientes por ellos.
y llena del Espíritu Santo te das cuenta de que eres profundamente amada, tan amada, que el Dios que creó el universo se sacrificó por ti, para Gloria que a no Dios. tuvieras que pagar por el precio de tus pecados. Gloria a Y Dios. que ese Dios está ahí, escuchándote continuamente, que no tienes nada más que cerrar los ojos y llamarle para que te dé lo que necesitas. Ojo, no lo que quieres. Bueno, amén, gloria a Dios, no sé cómo decirlo. Es decir, se nota que eso es auténtico. Esta es una hermana en la fe auténtica. Está anunciando el Evangelio. Y aquí lo siento por los católicos, pero yo soy católico. Pero voy a decir algunas cosas que igual nos duelen un poquito. ¿Mm? Primero, o sea, para quitar algunos posibles escándalos. ¿Cómo puedes creer que esta mujer no se ha convertido en la Iglesia Católica y se ha ido a una iglesia protestante y allí ha recibido la gracia de Dios y se ha convertido? Porque la fe viene por el oído. Y si ella en la Iglesia Católica no oye la verdad de Cristo, que es esta que está aquí proclamando, y eso es enseñanza de la Iglesia Católica, que luego lo voy a demostrar, ¿Mm? Pues claro, no se convierte. Para convertirse necesita escuchar la verdad. Y si se tiene que ir a una iglesia protestante para escuchar la verdad sobre Cristo, es que tenemos un problema. Houston. ¿Vale? Entonces, primero, claro, se convierte ahí porque en las comunidades eclesiales protestantes, están unidas a la iglesia que Cristo fundó. Que esa iglesia que Cristo fundó pervive en la Iglesia Católica, pero las comunidades eclesiales protestantes no están absolutamente separadas, sino que están todavía unidas, aunque imperfectamente. Leo de Unitatis Redintegratio, el decreto sobre ecumenismo, es decir, sobre la unión de los cristianos, en el Concilio Vaticano II, y dice lo siguiente: porque los que creen en Cristo y han recibido debidamente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Es decir, están en una comunión imperfecta. Por eso el Espíritu Santo puede actuar sobre Izanami en una comunidad eclesial bautista, porque ellos le han transmitido la palabra de Dios, que a lo mejor no le habían transmitido los católicos. Es decir, yo no sé, no quiero acusar tampoco. Solo tengo una versión, la de Izanami. Igual se la habían transmitido y ella no la entendió o tuvo que ir a otro sitio para asimilarla. Pero lo cierto es que ella dice que la escuchó allí y eso que escuchó es la pura verdad. Y además es que me lo creo. ¿Por qué? Porque muchas veces en, en las enseñanzas que damos los católicos se nos ha olvidado esta parte fundamental de la enseñanza cristiana, que está en el catecismo, que está en el Concilio de Trento. Bueno, creo que hasta aquí Izanami, y ahora voy a entrar en este tema. Esto que acabo de poner es el principio de la pasión de Mel Gibson, en el que se cita un versículo de Isaías 53, el versículo 5, en el que 700 años antes de Cristo el profeta Isaías dice lo que va a hacer Jesucristo para salvarnos. Y es esto, lo voy a leer directamente de la Biblia. 53.5. Esta es la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. El castigo saludable, el castigo de nuestra salud, de nuestra salvación, cayó sobre él. Cristo se cargó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Pagó por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir que Jesús murió por nuestros pecados, que los cristianos lo repetimos muchas veces y a veces no entendemos profundamente lo que significa. Esto es esencial, es el mensaje cristiano inicial fundamental. Que Cristo murió por nosotros, que Él se ofreció al Padre
Él recibió el castigo que nos merecíamos nosotros. Él pagó la deuda del pecado, toda la deuda. Entonces, la misericordia del Padre, que por cierto viene también en la película de Mel Gibson con una lágrima, lo voy a poner. Como veis, Mel Gibson pone esa gota que sale de los ojos del Padre, es la misericordia del Padre. Jesús ha pagado toda la deuda del pecado, y entonces por sus méritos en la cruz nos gana la misericordia del Padre para todos nosotros. Por sus heridas hemos sido curados, el castigo de nuestra salud cayó sobre él. Bueno, esto es doctrina cristiana de toda la vida. No es protestante ni católico, bueno, católico por supuesto, de la Iglesia Católica de toda la vida. Es decir, esto está en el Concilio de Trento, está en San Agustín, está en San Anselmo. Lo que cuenta aquí Izanami, en la forma de expresarlo, se parece muchísimo a la enseñanza sobre la salvación de San Anselmo, en plena Edad Media, antes de Santo Tomás, que también retoma lo de San Anselmo y añade alguna cosa más, ¿no? Y que dice eso. O sea que nuestra naturaleza está herida por el pecado, Dios nos ha creado buenos, pero nosotros hemos aceptado el pecado y con eso hemos introducido una herida en nuestra naturaleza. Por lo tanto, estamos abocados al pecado, prácticamente. Es decir, si nos dejan sin la salvación de Cristo, nosotros nos apartamos cada vez más de Dios, pecamos y nos hundimos. Nos vamos con el enemigo y evitamos el bien al que hemos sido llamados por la creación, a estar unidos con Dios. Y entonces el Señor tanto amó Dios al mundo, aquí recuerda Izanami el versículo de San Juan, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, el sacrificio de Cristo. Por todos nosotros, por todos nosotros. Y entonces aquí viene una cuestión importante, la doctrina de la gracia, que es doctrina católica de toda la vida. Y mirad, aquí cuando a mí me enseñaron el cristianismo en mi colegio, prácticamente, lo que me enseñaron no era el cristianismo puro, le faltaba esto. Me enseñaron prácticamente pelagianismo, es decir, y esto, perdonadme, pero en muchos casos es así. Que yo soy bueno, Jesús me dice cómo ser bueno, es decir, Jesús es un maestro moral, yo le veo y entonces aprendo a ser bueno de él y entonces yo me porto muy bien, hago muy bien las cosas, voy a misa, me cumplo los mandamientos y recibo el premio del cielo, el premio merecido. Pues eso es pelagianismo. Es decir, yo por mis propias fuerzas no puedo hacer el bien, no puedo ganarme la salvación por mis propias fuerzas. Eso lo dijo el monje Pelagio allá por el siglo V y San Agustín lo rebatió inmediatamente. San Agustín lo rebatió. Tiene varios libros sobre la gracia, San Agustín, y precisamente eso ha pasado a ser doctrina católica en el Concilio de Trento. En el sínodo de Orange y el de Florencia. Nuestra naturaleza está herida, nuestra voluntad está herida, necesitamos la gracia. Y la gracia nos viene por los méritos de Cristo. Y voy a leer el Concilio de Trento. Mirad, el Concilio de Trento es el concilio que se hizo justo cuando hubo el problema de Lutero. Lutero señalaba algunas divergencias de doctrina con la enseñanza católica. Entre ellas, eso que he dicho de la sola escritura, tirar la tradición a la basura y tirar en el fondo la iglesia, la enseñanza de la iglesia a la basura y la propia iglesia. Pero había también cuestiones sobre la doctrina de la gracia. Y claro, como Lutero mezclaba mucho las cosas, el Concilio de Trento quiso dejar claro que de lo que decía Lutero era verdad, porque claro, mezclaba la verdad con la mentira, con lo falso, con lo cual es más problemático. Y el Concilio de Trento quiso fijar qué era la verdad y qué no era la verdad. Y dice lo siguiente, lo voy a leer.
Este es el decreto de la justificación del Concilio de Trento, que es de 1547. Estoy leyendo un compendio de todo el magisterio de la Iglesia, lo que se llama el Denzinger, porque fue Denzinger el que hizo la recopilación. Y bueno, lo primero que dice es que el hombre se ha hecho a sí mismo esclavo del pecado y que no puede salir de ahí por sus propias fuerzas, y que el Padre pues determinó enviar a su Hijo en la plenitud de los tiempos para ser propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice. Y luego dice lo siguiente: el principio de la justificación misma en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Voy a traducir porque estos son términos teológicos, pero lo voy a traducir a un lenguaje normal. Primero está hablando, poneros en el lugar de, por ejemplo, los primeros anuncios del Evangelio. Es decir, los judíos anunciaban el Evangelio, los que habían recibido a Cristo anunciaban el Evangelio a otros judíos o a paganos, es decir, a gente que no conocía a Cristo. Y esa gente pues estaba metida en el pecado, lógicamente. Los paganos pues ni sabían de Dios ni luchaban contra el pecado más que con sus propias fuerzas y su conciencia. Pero eso pues hace que todos hayamos caído en el pecado, como dice San Pablo a los romanos, ¿no? Y como dice Izanami. Entonces, aquí dice lo siguiente: que esa justificación nos viene por la gracia. Bueno, primero, ¿qué es la justificación? Aquí lo aborda, pero para decirlo sencillamente, justificación es hacernos a nosotros mismos justos. Esto era un error de Lutero. Para Lutero la justificación era solo que éramos envueltos como en una capa. De hecho, los protestantes luego hicieron una imagen que es como si nosotros fuéramos un montón de estiércol en el campo, que realmente pues eso es lo que somos, es decir, hemos caído en el pecado, somos como un montón de estiércol, cae una nevada y entonces ese estiércol ya no se ve y se ve la nieve. Es como la gracia, ¿no? Que nos cubre, nos recubre de Cristo, y entonces Dios ya no nos ve a nosotros, que somos esa porquería que hay por debajo, sino que ve a su Hijo Jesucristo. Eso es un error. Decir que la justificación es solo eso es un error, porque en realidad la justificación nos convierte, nos transforma. Conversión, conviértete y cree en el Evangelio, que es lo que decía Jesucristo. En griego se dice metanoia, que es una transformación del interior, es una transformación. Entonces, no es solo que somos recubiertos de justicia, es que empezamos a cambiar, es que nuestro corazón cambia, aunque podamos seguir cayendo en pecados, pero ya nuestro corazón cambia. Lo que decía Izanami, sigues cayendo en pecados, pero ya eso te duele, eso te molesta, y cada vez el Espíritu Santo te va abriendo más los ojos a cosas que hacías antes normalmente y que dices, pero yo cómo hacía esto, pero esto que estoy haciendo está mal, etcétera, ¿no? Esa es la prueba más grande de que el Espíritu Santo está actuando en ti, que te das cuenta de lo que está mal, ¿no? Bueno, pues eso dice, ¿no? Y dice, repito, el principio de la justificación en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios preveniente, por medio de Cristo Jesús. Esto es de la vocación, por la que son llamados sin que exista mérito alguno en ellos, para quienes se apartaron de Dios por los pecados. Es decir, el mérito de la justificación no es nuestro, es de Cristo en la cruz. Por sus heridas hemos sido curados. Es decir, no por nuestras obras. Claro, ¿cómo vamos a tener obras si estamos en el pecado? Entonces, por la fe, recibimos la fe, nos unimos a Cristo y entonces empieza la justificación. Entonces recibimos la justicia de Dios. Entonces el Señor ya nos acoge y nos va transformando. No es una cuestión solo de un momento, ya estamos justificados ante Dios, pero esa justificación va obrando en nosotros y nos va dando el Señor su justicia, por su misericordia. Voy a seguir con el Concilio de Trento, prometo no extenderme mucho, pero esto es fundamental. Dice, Concilio de Trento: ahora bien, se disponen para la justicia misma, al tiempo que, excitados y ayudados de la divina gracia, concibiendo la fe por el oído como Izanami, se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad
lo que ha sido divinamente revelado y prometido. Y en primer lugar, que Dios, por medio de su gracia, justifica al impío. Es lo que le pasó a Izanami. Es decir, ella recibe la fe por el oído, de que los impíos, los pecadores, son justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Es que muchas veces, no, es que la fe y las obras. A ver, las obras son para la salvación. La justificación inicial no es por las obras, es por los méritos de Jesucristo. ¿Qué obras vas a tener si estás lleno de pecados? Mirad, yo en esto soy muy fan de Longinos, el que le dio la lanzada a Cristo. No sé, por tradición sabemos la historia de Longinos. Longinos le dio una lanzada en el corazón a Cristo muerto para comprobar si estaba muerto. ¿Qué mérito tenía él? Todo lo contrario, darle una lanzada al corazón de Cristo. O sea, todo lo que había en él era pecado. Longinos, por cierto, tenía una enfermedad de la vista, según nos cuenta la tradición, por lo cual era motivo de burlas entre los demás soldados. Pues bien, cuando le dio la lanzada le cayó la sangre y el agua de Cristo que emanó del corazón de Cristo en la cara y en los ojos. Fue sanado de su enfermedad de la vista, pero además fue salvado. Recibió la gracia de la conversión, buscó a los cristianos y se hizo cristiano. Y de hecho murió mártir. Murió mártir. Es decir, pues como Longinos somos cada uno de nosotros. ¿Qué mérito tenemos? ¿Por las obras? No, por la fe. Recibimos la gracia y aceptamos la fe. En ese momento empezamos a ser justificados por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Mirad lo que dice el Concilio de Trento. Por supuesto, luego, para salvación, es que una cosa es que vayamos siendo justificados y otra cosa es salvarnos. A la hora de la salvación, ¿qué dice Jesús? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Y vosotros malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Es que la fe, si está viva, se manifiesta en obras. Por las obras se conoce la fe. Es decir, una fe sin obras está muerta, como dice Santiago. Y esto es fundamental. Es muy teológico, pero lo voy a traducir. Las causas de esta justificación son la final, la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna. Es decir, la causa final, es decir, ¿para qué sirve al final? ¿Cuál es el final de la justificación? El fin. Pues es la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna nuestra. Eso nos sirve a nosotros para vida eterna y eso da gloria a Dios. La gloria de Dios es el hombre vivo, que dijo San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia. Dice, la causa eficiente es Dios misericordioso, que gratuitamente lava y santifica. Causa eficiente quiere decir, ¿cómo se realiza eso? Pues se realiza por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que la realiza. Viene a mi corazón, lava y santifica. Dios, no soy yo el que con mi esfuerzo, no, es Él el que me lava y me santifica. Luego Dios con la gracia mueve, libera mi voluntad para que se esfuerce también y cumpla los mandamientos y cumpla las obras de amor de lo que Él nos ha enseñado. Dice luego, lava y santifica sellando y ungiendo con el Espíritu Santo de su promesa, que es prenda de nuestra herencia. Luego dice, la causa meritoria es su unigénito muy amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando éramos enemigos, por la excesiva caridad con que nos amó, nos mereció la justificación por su pasión santísima en el leño de la cruz, y satisfizo por nosotros a Dios Padre. Es decir, ¿cuál es la causa meritoria? Es decir, ¿qué es lo que hizo falta para que esto nos pueda pasar a nosotros, para que nosotros nos hagamos justos, recibamos la justicia? Pues que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Quien nos mereció eso en justicia no somos nosotros, es Jesucristo en la cruz. La gracia nos viene por los méritos de Cristo. Lo que dijo Izanami. ¿Cuál es la causa instrumental? Es decir,
¿Por medio de qué? ¿De qué medio se vale Dios para darnos eso? Pues es el sacramento del bautismo, el sacramento de la fe. Bueno, con esto acabo este comentario que tantas ganas tenía de hacer a la conversión de Izanami. Lo primero, gloria a Dios por la conversión de Izanami, gloria a Dios por tu conversión, hermana Izanami. Estamos en la misma iglesia de Cristo. Lamento que no estemos en una unión plena, y esa unión plena se va a dar en la verdad y en el amor, en las dos cosas, si Dios quiere. Segundo, yo creo que los católicos tenemos que espabilar en esto un poco, y en esto el testimonio de Izanami nos puede ayudar. Quiero decir, hay muchas cosas que vienen de Cristo y que son verdad, y las enseñamos en las catequesis, y están en este catecismo de la Iglesia Católica, que es la enseñanza de la Iglesia a partir, esto está lleno de citas de la Escritura, llenos de citas de la tradición, de la liturgia, de los santos padres, etc., de los cristianos de los primeros siglos. Eso es fundamental, pero tenemos que entender también que hay un orden y que hay un querigma y un anuncio fundamental de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay un anuncio fundamental de la salvación y de la gracia. Eso no se nos puede olvidar. Es decir, no podemos empezar la casa por el tejado. Y esto lo tenemos que recordar. Tercero, evitemos caer en el error del pelagianismo que ya rebatió San Agustín. Es decir, no es por nuestras fuerzas, es por gracia. Es por gracia. Y por último, pues muchas gracias por seguirme hasta aquí, muchas gracias por vuestra paciencia y bueno, pues podéis dejar en comentarios lo que queráis. Un abrazo.